Acá estamos. Vamos a grabar. Ahora sí, compartir. Estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, ya sé. Muy bien. Y sí, bueno, estaba orando mucho al Señor y creo que este es un tema muy importante para todos, el disfrutar cada etapa que vivimos, cada etapa en la que estamos, ¿no? Y por eso, pues, espero que este mensaje sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y nuevamente es una alegría poder compartir con ustedes, de verdad. Eh, y, y bueno, ya hemos entregado este tiempo al Señor, o sea que vamos a seguir con el mensaje. Primero, quiero empezar haciéndoles una pregunta. Y ahí, solo piensen por un momento en qué etapa de su vida se encuentran ustedes. ¿En qué etapa de tu vida te encuentras? Para facilitarte un poquito, a ver, te hago otra pregunta. ¿Qué es lo que estás haciendo en este tiempo? ¿Qué es lo que tienes? ¿O qué tienes a tu alrededor? ¿Quiénes están a tu lado en este tiempo? Por lo que mientras esperábamos con Paulita, veo que varios son papás jóvenes o tienen papás de niños pequeños. Muchos seguramente están trabajando y no sé en qué etapa de tu vida te encuentras ahora. Y bueno, aquí va la pregunta más difícil. La pregunta es, ¿lo estás disfrutando? ¿Estás disfrutando esta etapa que estás viviendo en tu vida? Porque lo que estás viviendo ahora no lo vas a volver a vivir. Esta etapa que estás viviendo de tu vida no la vas a volver a vivir. Quizás lo que tienes ahora no lo vas a tener después. O quizás sea diferente, o sea, la etapa en la que se encuentran tus hijos ahorita no va a ser solo esta etapa, no lo vas a encontrar de la misma edad durante mucho tiempo, va a pasar, esta etapa va a pasar. Lo que ahora tienes, donde estás viviendo, el trabajo que tienes, todo va a pasar, todo pasa. Y la pregunta es eso, ¿estás disfrutando esta etapa que estás viviendo? En Eclesiastes 7:14 nos dice, espera un segundito, Eclesiastes 7:14 dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como el otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Voy a contarles una historia para poder comprender un poquito más este pasaje y seguramente Paulita y Marquito la reconocen porque mi esposito la contaba mucho cuando él era pastor de jóvenes y la contaba muchas veces en la iglesia también, pero para que podamos comprender un poquito más el mensaje que quiero transmitirles el día de hoy, quiero contarles la historia del rey y del anillo. Dice que había un rey que era muy poderoso y ese rey dice que pidió a los sabios, más sabios del lugar que él gobernaba, de su nación, les pidió a los sabios que hicieran un mensaje pequeño donde entre en su anillo, que era un anillo chiquito y que tenía como una rosquita, que entre una palabra que en el momento más difícil él pueda agarrar el anillo, sacar ese papelito, leer la palabra y lo levante en ese momento de dificultad que esté viviendo. Entonces dice que los hombres sabios empezaron a pensar qué podía ser una palabra corta porque el anillo era pequeño. Y bueno, uno de ellos recibió algo y fue y le dio al rey el mensaje y lo puso dentro del anillo y le dijo que no lo leyera hasta que esté atravesando aquel tiempo de dificultad. Entonces pasó el tiempo y llegó ese momento de dificultad. El rey estaba viviendo un tiempo muy difícil, su reinado había sido conquistado, había venido el pueblo enemigo, estaba siendo derrotado
Entonces dice que él se encontraba en su caballo huyendo solo porque su ejército había sido derrotado y lo estaban persiguiendo. Entonces dice que él llegó a una cima donde ya era como un cerro y no había más camino y veía atrás y el ejército enemigo estaba detrás de él. Entonces él dijo, bueno, ya aquí fue todo, aquí acabó todo, aquí me van a matar y se acordó de ese momento del anillo. Entonces agarró el anillo, desenroscó, sacó el papelito y ahí decía una palabra que decía, esto también pasará. Él leyó la palabra, agarró ese momento y dijo, bueno, esto también pasará. Y dice que vio a un costado y vio como un hueco, una cueva. Entonces fue y se escondió ahí. El ejército enemigo, gracias a Dios, no lo vio. Y bueno, él había perdido todo, ¿no? Pasaron los años y después de unos años él había recuperado todo su reino. Incluso era mucho más poderoso que al principio. Y dice que en un momento donde la gente lo clamaba, oh rey, él estaba sobre su balcón viendo cómo toda la gente lo adoraba. Y vino el sabio y le dijo, Señor, rey, su anillo. Y el rey le dijo, no, mi anillo es solamente para los momentos de dificultad. Y el sabio le dijo, no, rey, es también para este tiempo. Entonces el rey sacó el anillo, sacó el papelito y volvió a leer el mensaje y decía, esto también pasará. ¿Y a qué me voy con esa historia? Que nosotros debemos comprender que tanto las dificultades como los tiempos de gozo, de plenitud, de bendición, van a pasar. Todo va a pasar. Todo va a pasar. Si tú estás viviendo un tiempo de angustia, de desespero, de sentimientos em, que te llevan quizás a estar triste o a la depresión, toma en cuenta esto, la situación que estás viviendo va a pasar. Pero también si estás en un tiempo de plenitud, de felicidad, de disfrutar un tiempo hermoso con tu familia, toma en cuenta también esta palabra. Eso también va a pasar. Y en el momento de la dificultad, como dice aquí Eclesiastes 7:14, reflexiona, considera, en otras versiones dice reflexiona. Y en el momento de bendición, de plenitud, de gozo, pues tienes que aprender a vivirlo, a disfrutarlo. Pero yo, bueno, esta noche no quiero enfocarme en aquellos tiempos de adversidad, que generalmente en los mensajes nos enfocamos en eso, en poder darnos ánimo, aliento para seguir adelante. Yo ahora quiero enfocarme en los momentos de, de bendición, en los tiempos de bendición, porque sabemos que en nuestra vida hay momentos de dificultad, pero también hay momentos de ahí nos rodea la bendición. Tenemos tiempos difíciles en el día, pero también tenemos una familia, una bendición que nos rodea, un hogar. Tenemos hijos, tenemos esposa, tenemos padre, tenemos tantas cosas de las bendiciones que llegan a nuestra vida, que nos rodean, que no sabemos disfrutarlas y nos enfocamos solamente en el mal momento que estamos viviendo, en la angustia, en el problema, en la dificultad. Y tú tienes que saber que la dificultad va a estar siempre en tu vida, siempre va a estar, va a pasar, los problemas van a estar ahí, el estrés va a estar ahí, pero tú tienes que saber llevarlo y separarlo, separar para no permitir que todo eso que la vida nos trae te hagan perder esos momentos de bendición, esos momentos de, que puedes llegar a disfrutarlos. Entonces, por eso yo me quiero enfocar esta noche en esta etapa que estás viviendo, pero en la bendiciones que hay en esta etapa de tu vida, que es tu familia o qué es todo aquello lo que te rodea. Por eso te hacía las preguntas del principio, ¿qué es lo que tienes? ¿Quiénes te rodean? ¿En qué etapa estás? ¿Qué etapa estás viviendo? Y quiero centrarme en las bendiciones,
en todo lo hermoso que te rodea para que aprendas a disfrutar y no permitas que los afanes, la angustia, los problemas hagan que no disfrutes esos tiempos de bendición. Por eso, lo que hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué no permite que disfrutemos nuestra etapa? ¿Qué no permite que disfrutemos la etapa que estamos viviendo? Y voy a responder con seis puntos. Primero, lo que no permite que disfrutemos la etapa que estamos viviendo es la falta de perdón, el no perdonar. Si tú guardas en tu corazón amargura, rencor, odio o algún sentimiento así, no vas a poder ser feliz, ni en esta etapa, ni en la que viene, ni en años. Si tú no decides perdonar, porque la sanidad inicia con el perdón. Si tú quieres sanar algún resentimiento, alguna herida, algo que hay en tu corazón hacia alguien o hacia algún suceso o alguna anécdota que hayas vivido fea, pues es necesario que tú perdones, porque la sanidad empieza con el perdón. Cuando no perdonamos, no permitimos una sanidad interior y la falta de perdón produce amargura en el corazón. Y la amargura desencadena en sentimientos en nuestro interior tóxicos como el odio, eh, la ira, el enojo y un montón de cosas más que no nos permiten vivir en plenitud, disfrutar, estar en paz, estar en gozo. Nos roba la paz, nos roba el gozo. Entonces, si hay algo que tú tienes que hacer es perdonar. Y si tú identificas que la falta de perdón no te está permitiendo disfrutar las bendiciones que hay a tu alrededor, pues decide perdonar. El perdón es una decisión. Es una decisión, no es un sentimiento. A veces decimos, es que no siento perdonar. Pues nunca vas a sentir perdonar. Tú tienes que decidir perdonar. Decide perdonar y cuando tú decidas vas a ver que con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo va a suceder algo en tu interior. El perdón es una decisión y el perdón te beneficia a ti más que a aquella persona que te haya ofendido o te haya lastimado, te, te favorece a ti. El perdón trae una libertad con aquellos sentimientos errados que pueden haber en tu interior. Jeremías 33:6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios quiere sanarte. Jesús, además de darnos el regalo más preciado que es la salvación, también nos ha dado a través de esa muerte en la cruz la sanidad de nuestro interior. Y Él quiere sanarte, pero para que tú puedas tener esa sanidad, el Señor te dice que es necesario que perdones. Por eso toma la decisión de perdonar. Si tú identificas que este es un punto que te está robando a que tú disfrutes la etapa que estás viviendo, pues decide perdonar. Y si no es, pues simplemente para que sepas más adelante que no permitas nunca el resentimiento en tu corazón. Es necesario que siempre perdonemos, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces nosotros tenemos que perdonar. Otra cosa que no permite que disfrutemos la etapa que estamos viviendo es la condenación. La condenación es el reprocharnos por algunas cosas, el no perdonarnos a nosotros mismos, el, el siempre estar condenándonos por ciertas situaciones que nos hacen llevar una carga encima innecesaria y no permitas esto. Si tú te estás identificando con esto y sientes que sí, te echas la culpa, si hubiera hecho esto y si no hubiera hecho esto y si hubiera tomado estas decisiones y si hubiera actuado así y si me hubiera callado y un montón de cosas que si hubieras, pues no vas a ser nunca feliz y sigues con eso. Ya pasó, ya sucedió. Ahora decide vivir de aquí en adelante y tomar buenas decisiones para marcar tu futuro. He puesto este versículo porque este versículo nos habla mucho respecto a eso. Eclesiastes 3:15, que dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que aquello que fue, ya es. Lo que estás viviendo ahora es consecuencia de tus decisiones de
del pasado. O sea, lo que has decidido en el pasado es lo que vives ahora. Y lo que vas a vivir en el futuro son las decisiones que vas a tomar ahora. Y lo más hermoso de este pasaje es, Dios restaura lo que pasó. Bueno, lastimosamente tomamos a veces malas decisiones y a causa de esas malas decisiones es que nosotros estamos viviendo una situación difícil en nuestro presente, pero deja a un lado la condenación. Ya no permitas echarte la culpa por eso, sino ya pasó. Y enfócate al final de este versículo que dice, y Dios restaura lo que pasó. Dios te va a ayudar a restaurar esa situación si tú confías en Él. Dice la palabra también, aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Si tú presentas esa situación delante de Dios, yo sé que el Señor te va a ayudar a que esa situación te ayude para bien, te va a ayudar a salir de aquella situación o cualquier momento difícil que ahora estás viviendo a causa de una mala decisión antes tomada, pero confía en el Señor para buenas decisiones para tu futuro, para vivir bendiciones y cosas buenas en tu futuro, pero ya no permitas la condenación, perdónate y decide enfrentar la situación que vives ahora y entender que ahora Dios está contigo y Él puede restaurar tu pasado. Para Él no hay nada imposible. Él todo lo puede. Entonces confía en Dios. Dios te va a ayudar a restaurar todo lo que pasó. Amén. Otra cosa, otro punto que no nos permite disfrutar la etapa que vivimos es que muchas veces tenemos la mirada puesta en las dificultades de la vida. A veces nuestra mirada solo está puesta en las cosas difíciles, en los sucesos malos que nos pasan, en lo feo que puede estar a nuestro alrededor. Y solo ponemos la mirada ahí y no vemos el resto, no vemos las bendiciones que también hay alrededor. Y si tú te enfocas solamente en lo malo y esto habla mucho de la negatividad. Si eres una persona muy negativa y estás enfocándote solamente en las cosas negativas, en lo malo, en que todo sale mal, en que si esto fuera así, todo eso, pues nunca vas a poder encontrar la plenitud ni disfrutar tu etapa. Es necesario que tú no te enfoques solamente en las dificultades. Tienes que entender que las dificultades van a estar ahí siempre. Los momentos difíciles van a estar ahí siempre. Van a pasar cosas feas siempre, toda la vida. Y si toda tu vida va a estar tu mirada en eso, pues no vas a ser feliz, no vas a encontrar plenitud en ninguna etapa de tu vida. Por eso es necesario que tú enfoques tu mirada en lo bueno, en lo positivo, en lo hermoso, en las bendiciones de Dios que hay para tu vida. Y estoy segura que lo hay. Si tú ahorita estás pensando es que no hay nada, déjame decirte que tienes que tratar con la negatividad, que es un tema que no te va a dejar disfrutar la etapa de tus vidas, ninguna etapa de tu vida. Entonces, de seguro que hay cosas hermosas alrededor tuyo, pero si eres una persona muy negativa, no te permite ver las bendiciones que hay a tu alrededor. Entonces, yo te animo que si de verdad ahorita tú piensas que no hay nada bueno, eh, en tu vida, nada bueno en tu alrededor, pues es algo que tienes que tratarlo. Por ahí son heridas muy profundas que tienes que tratar o algunas áreas que es necesario que seas libre, porque esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Yo estoy segura que Dios te bendice de muchas maneras y además la palabra de Dios nos dice en estos dos versículos que vamos a atravesar dificultades y que nuestra mirada también tiene que estar puesta en lo eterno, en esa bendición que viene más adelante. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nosotros debemos entender que el Señor ya nos advierte y nos dice, en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos en el Señor, porque Él ya ha vencido el mundo. No te olvides que este mundo es pasajero, va a terminar. Esperemos que pronto seamos arrebatados todos y seamos libres ya de este mundo de maldad. O si no,
pues máximo vas a vivir hasta tus 120 años máximo. Es corto, va a pasar, este mundo va a pasar, pero después tenemos una eternidad con el Señor, una eternidad con Dios. Pero en este mundo, aún Dios, ahí en su bondad, en su misericordia, en su amor, nos bendice con muchas cosas. Pon tu mirada en las bendiciones y pon tu mirada en lo eterno, en aquello eterno que nos espera como hijos de Dios. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, este versículo nos dice que las aflicciones que vivimos ahora no se compara con la gloria venidera que se va a manifestar. Y ten por seguro que esa gloria se va a manifestar y que pronto vamos a estar ahí. Es una eternidad. Este mundo solo es un cerrar de ojos comparado con la eternidad. Este mundo va a pasar rápido. Y nosotros tenemos que estar puesta nuestra mirada en lo eterno y nuestra mirada en aquellas bendiciones que Dios nos da. Y no te olvides que el Espíritu está con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos en las dificultades que atravesamos en este mundo. Jesús fue un ejemplo en eso, por ejemplo, y he puesto por eso Hebreos 12:2, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Uno, que nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro gozo, en Él está nuestra plenitud. Y dos, nos muestra cómo Jesús puso el gozo por delante. Él tenía que sufrir la cruz. El sacrificio de la cruz era necesario para dar salvación al hombre. Era necesario. ¿Y tú crees que la cruz fue fácil? El sacrificio de la cruz no fue fácil. Y Jesús sabía, por eso el momento en el Getsemaní, él sudaba gotas de sangre, porque él sabía lo difícil que iba a ser. Pero ¿dónde puso su mirada Jesús? En lo eterno, en la recompensa, en lo que eso iba a ocasionar. Puso su mirada ahí y con el gozo puesto por delante dice que sufrió la cruz. Por eso nosotros tenemos que creer las promesas que nos tiene la palabra, creer todas las promesas que Dios nos da a través de su palabra, y ese tiene que ser nuestro gozo. En sí Jesús es nuestra salvación, en nuestra mirada en Él, y así pues tenemos que sufrir todas aquellas cosas que atravesamos en este mundo, ¿no? Y así vamos a poder vencer también. Pero no te olvides que esto va a pasar. Esto es pasajero. Después nos espera una eternidad con el Señor. Otra cosa que no nos permite disfrutar la etapa que estamos viviendo es esperar tener lo que aún no tienes. Muchas veces pensamos así: cuando tenga el auto que estoy soñando, seguramente voy a ser feliz. O cuando tenga la casa de mis sueños, voy a ser feliz. O cuando tenga a toda mi familia, a los hijos que quiero, voy a ser feliz. Y pensamos así, y pensamos que una situación, una cosa, una persona nos va a traer felicidad. O estamos así como dice mi esposito, como Huicho Domínguez, que dice, cuando tenga salud, dinero y amor, voy a ser feliz. Y a veces pensamos de esa manera. ¿Y qué pasa si nos faltara la salud? Chao, felicidad. Si nos faltara el dinero, chao, felicidad. Si nos faltara salud, dinero y amor, el amor, chao, felicidad. Entonces, no puede estar nuestro gozo en las cosas, ni en las personas, ni en esperar algo que no tenemos. No puede estar ahí tu gozo, sino tú tienes que aprender a disfrutar lo que tienes ahora, a, a estar en tu realidad, a vivir tu realidad, a disfrutar lo que tienes alrededor, sea o poco o sea mucho. Yo justamente el domingo, no sé si pudieron escuchar la prédica de domingo que compartí en la iglesia, les contaba que antes de Cristo y una gran parte de mi vida en Cristo, yo era una muchacha muy disconforme con todo. Siempre andaba insatisfecha
satisfecha, nada, no valoraba nada de lo que tenía, siempre quería más, siempre andaba buscando las cosas malas a todo, porque siempre yo quería más y más, y nunca pude disfrutar lo que tenía. Hasta que el Señor me llevó por un proceso, me llevó por un proceso donde Él me enseñó a disfrutar cada cosa que yo tenía. Por ejemplo, antes de llegar a Cristo, yo en ese tiempo trabajaba y gastaba y ganaba bastante bien. Y también recibía plata de parte de mi mamá y vivía con mi mamá, o sea que no tenía ningún gasto. Entonces tenía bastante dinero, por así decirlo, y pues no me compraba una que otra cosa, pero no valoraba nada de lo que yo tenía. Incluso, como les digo, siempre menospreciaba lo que tenía y siempre quería tener más cosas y pensaba que teniendo una y otra cosa iba a encontrar quizás la felicidad sin darme cuenta, pero quizás eso pensaba porque nada me llenaba. Eh, eh, y pues descuidaba muchas cosas, no sabía cuidar las cosas que tenía, no valoraba lo que tenía, estropeaba lo que tenía. Y no solamente me refiero a las cosas físicas, sino también a mis relaciones, a mi relación con mi familia, a mi relación con las personas que yo amaba. Lo estropeaba porque yo no valoraba lo que tenía, no valoraba lo que tenía, hasta que el Señor, ya en Cristo, me llevó por un proceso. Él me llevó a un proceso de reducirme. Sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Y después de tener tanta comodidad, por así decirlo, él me redujo a un cuartito que vivíamos con mi esposo ahí dentro de la congregación, donde obviamente no había las comodidades en las que yo estaba acostumbrada. Y ahí él empezó a tratar mi corazón, empezó a tratar conmigo de diferentes maneras, a hablarme de manera directa y empecé a disfrutar. Para mí, esos momentos de esa habitación donde vivíamos, hemos estado como 3 años más o menos viviendo en cuartitos, porque vivíamos en la misma congregación y pues todo era la congregación y para nosotros era un cuarto, donde yo empecé a disfrutarlo. A mí esos tiempos de vivir ahí han sido especiales, únicos. Y después cuando ya el Señor nos empezó a bendecir más, cada etapa, cada lugar donde yo he pasado, he aprendido a disfrutar y a sacar el jugo. Pero ha sido porque Dios me ha llevado por un trato, me ha llevado por un proceso para que yo valore y disfrute cada cosa que tenía. Y a veces nosotros tenemos esa actitud. Esperamos tener lo que no tenemos para recién pensamos que así vamos a ser felices, pero no es así. Disfruta lo que tienes. ¿Qué tienes a tu alrededor? ¿A quiénes tienes a tu alrededor? Sácales el jugo, disfruta, porque como te decía al principio, todo va a pasar. El lugar donde estás ya no va a ser el mismo. Las personas que te rodean ya no van a ser las mismas. Tus hijos van a crecer. Eh, Tu situación va a cambiar, todo va a cambiar. Y tú tienes que aprender a disfrutar esta etapa. La edad que tienes no la vas a tener. La situación en la que vives no la vas a volver a vivir. El momento en el que estás ahorita no va a ser el mismo después. Disfruta cada etapa. Disfruta lo que tienes. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice la palabra: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y esta es la voluntad de Dios. Así dice la palabra, esta es la voluntad de Dios. Tenemos que ser agradecidos, agradecidos con todo lo que tenemos. Cuando yo aprendí a ser agradecida con lo que tenía, ya en Cristo el Señor recién empezó a darme más y a confiarme más, disfrutaba, y el momento que era por lo que tenía, empecé a recibir más también. Ese no tiene que ser nuestra motivación. Yo a lo que me voy es que saques el jugo a cada situación, a cada momento. El dinero no te va a dar la felicidad. La salud no te va a dar la felicidad. Tampoco el amor de una persona. Sabemos que el único que trae plenitud a nuestra vida es Dios. Y cuando lo tenemos a Él, ese gozo y esa paz nos permite ver la situación de otra manera, ver cada circunstancia, disfrutar a la familia, disfrutar el momento, disfrutar todo. Disfruta lo que tienes ahora, disfrútalo.
Otra cosa que no nos permite disfrutar las etapas son los afanes de la vida. Bueno, muchas veces la sobrecarga de trabajo nos quita momentos de nuestra vida. A veces, mucha gente, diría yo, vive para trabajar, que debería ser trabajar para poder vivir, que es totalmente diferente. No debemos vivir para trabajar, no debes dar toda tu energía y todas tus fuerzas para trabajar y trabajar y trabajar y no disfrutar nada. Tienes que trabajar lo suficiente, lo que te corresponde, ser diligente y tener las horas establecidas de trabajo para poder disfrutar aquello que estás percibiendo de ese trabajo. Es necesario que disfrutes. Esta vida va a pasar, la etapa que estás viviendo va a pasar, tus hijos van a crecer, lo que estás viviendo ahora y con quienes estás ahora va a pasar. Disfruta ahora, disfruta lo que tienes. Muchas veces la mala organización no nos permite tampoco disfrutar. Es necesario que seamos organizados y que aprendamos a tener horarios establecidos y ser diligente en esos horarios. Lo recomendable por la Organización Mundial de la Salud son 8 horas de trabajo. Entonces, trabaja en esas 8 horas de trabajo, enfócate en tu trabajo y trabaja esas 8 horas y el resto del día, enfócate en tu familia, en tener un pasatiempo para ti, en descansar. Sé buen administrador del tiempo. No dejes que el trabajo te robe esta etapa de tu vida, este tiempo de tus hijos, este tiempo de tu esposa, de tu esposo. No te olvides también que tanto tú como tu esposa van a envejecer. La belleza también va a pasar. Y dice la palabra que a los varones les dice que disfruten a la mujer de su juventud, ¿verdad? Entonces todo eso va a pasar y tienen que disfrutar la energía que tienen ahora, las fuerzas que tienen ahora para hacer viajes, eh, caminatas con sus hijos, ese tipo de cosas que quizás después ustedes se sientan más cansados, quizás sus hijos ya no tengan el tiempo para ustedes, sus hijos tengan más compromisos que ustedes y todo eso. No permitas que los afanes, no permitas que la sobrecarga de trabajo, no permitas que la mala organización te robe tiempos de calidad con tu familia, tiempos que tú puedas disfrutar. En Lucas 10, 41 al 42, Jesús le aconseja esto a Marta. Sabemos que en la historia Jesús está con los discípulos y ahí está Marta y María, las dos hermanas, y Marta está atendiendo a todos y María está a los pies de Jesús escuchando las enseñanzas de Jesús. Y Marta le dice a Jesús, le reclama y le dice, Jesús, ¿no le vas a decir nada a María que me ayude? Estoy haciendo todo sola, lo estoy parafraseando, ¿no? Entonces Jesús le respondió a Marta y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, este consejo tenemos que tomarlo para no permitir que la mejor parte, sea robado por los afanes de la vida. La mejor parte son esos tiempos de amor, de confraternización, además de tu comunión con el Señor, también no tienes que permitir que sea robada, pero también tus tiempos en familia, tus tiempos con tus seres amados, tus tiempos de ocio, ¿sí? De ocio para disfrutar, para descansar. Tienes que disfrutar esta etapa de tu vida. Esta etapa de tu vida va a pasar. Y si tú permites que los afanes te quiten esta etapa de tu vida, pues ten por seguro que esta etapa, la edad de tus hijos, no va a volver, no va a volver. Otra cosa que no permite que nosotros seamos felices es no aceptar nuestra etapa. A veces nosotros no aceptamos la etapa que estamos viviendo, no somos conscientes de la etapa en la que nos encontramos.
Eh, eh, a veces los solteros, Dios, y no entendemos la etapa en la que nos encontramos. Y a veces, y así vivimos, yo creo que, no sé por qué vivimos así, pero creemos que la pasamos bien, pero no, lo único que traemos es problemas para nuestra vida y nada más que problemas. Pero si tú te enfocas en tu etapa, si estás en la etapa de soltería, disfruta tu soltería, que es la etapa más corta que vivimos, y tienes que aprender a disfrutarla y no estar afanada con que, ay, quiero casarme y que con esos afanes de pensar solamente en casarte y estar angustiada por eso, angustiado por eso, o tener una novia y vivir como si fueran esposos. Sabemos que hay cosas que se tienen que vivir dentro del matrimonio y no fuera del matrimonio. No te saltes etapas. El quemar etapas traen problemas, traen problemas para tu vida, además que los queman. El momento que tenías que vivirlo ya no va a ser tan especial porque ya los has quemado. Entonces, vive tu momento, vive tu etapa. Si estás en la etapa de noviazgo, vive un noviazgo como lo describe la palabra, no como lo dice el mundo, porque el mundo, no te olvides que está influenciado por Satanás. Dice que el príncipe de este mundo es Satanás y en todo eso está involucrado las ideas del enemigo para traer destrucción al hombre. Enfócate en la Biblia, en el consejo del Padre, en la palabra. Y hay una manera de vivir el noviazgo y vívela de esa manera y que vas a ver que va a traer mucha bendición. Eso evita que haya celos en la relación, eso evita un montón de cosas más dentro de la relación. No voy a entrar en eso porque no es el tema, pero si tú vives conforme la palabra, conforme el consejo de papá, Dios, en tu vida vas a ver que va a ser extraordinario y hermoso. Y en tu etapa de matrimonio, vive tu etapa de matrimonio como tienes que vivirla. Ahora compartes tu vida con una persona. Ahora son uno. Ahora no es mi viernes de soltero. Eso solamente va a traer desconfianzas, celos, resentimientos en tu matrimonio. ¿Para qué? Tus amistades tienen que ser amistades de tu esposa, las amistades de tu esposa, de tu esposo, etcétera. Tenemos que compartir todo y si lo viven así van a ver que va a haber una armonía en el hogar. A veces parece y suena ilógico, por todos los preconceptos que nos mete el mundo a nuestra mente. Pero quita esos preconceptos, quita esas mentiras de Satanás, quita esas ideas y decide vivir conforme la palabra de Dios, que vas a ver que va a traer bendición para tu familia. Cuando ustedes compartan todo así como dice la palabra, que ahora son uno, vas a ver que eso va a traer una armonía en tu hogar, va a traer confianza entre la mujer y el hombre, va a traer respeto, va a traer amor, va a traer un montón de cosas y eso va a impactar el corazón de sus hijos también. La mayoría de aquí creo que está casado con hijos pequeños, pues disfruten esta etapa. Son matrimonios jóvenes, disfruten esta etapa, disfruten la edad de sus hijos. Yo, creo que ustedes me van a entender muy bien, sobre todo las mujeres, que cuando vienen los hijos hay cambios bien drásticos en nuestra vida. Y mientras van creciendo, toda la etapa de la dependencia a nosotros, pues son cambios drásticos para nosotras también, porque son dependientes de nosotras y nosotras tenemos que adecuarnos a su horario para hacer las cosas. Y ese fue un proceso también que yo he vivido en el Señor muy fuerte, porque al principio, cuando yo era, eh, sí, no era mamá todavía, solamente estaba casada con mi esposo, pues yo estaba trabajando a full en la iglesia, yo dentro de la iglesia manejando y todo eso, y de pronto vino mi hija, mi primera hija, y yo ya no podía hacer lo que estaba haciendo porque ya no tenía el tiempo. Mi hija me involucraba el tiempo de cuidarla, el tiempo era bebecita, entonces yo ya no podía y he entrado en un tiempo de frustración porque yo me sentía más cansada, porque sentía que no estaba haciendo bien nada,
porque sentía que estaba descuidando las áreas de trabajo que tenía dentro de la iglesia, pero también estaba descuidando mi familia, estaba descuidando mi casa, estaba descuidando mi hija, estaba descuidando todo. ¿Por qué? Porque yo no entendía la etapa que estaba viviendo en ese momento. Yo quería seguir viviendo como una mamá sin hijos, digo, una esposa sin hijos. Quería seguir viviendo esa etapa, pero no era una realidad de mi vida. Yo ya tenía una hija y tenía una responsabilidad y tenía una prioridad. Entonces, en ese momento, yo entré en una crisis, entré en desesperación, entré en estrés y todo eso me sentía totalmente insatisfecha y oré mucho. Y el Señor me dijo, prioridades, tienes que priorizar. Entonces ahí empecé a priorizar y yo dije, ¿cuáles son mis prioridades en esta etapa? Y empecé a marcar mis prioridades en la etapa y según eso tomar decisiones. Tuve que dejar muchas cosas en ese tiempo. Pero el momento que yo decidí, el momento que tenía que decidirme era muy difícil. Yo no quería. Yo quería seguir con las cosas que seguía haciendo, pero también quería estar con mi hija y también quería atender mi casa y todo lo quería hacer, pero no era posible. Entonces tuve que decidir y tomar las decisiones fue el paso más difícil que he hecho, pero el momento que lo he tomado, después de eso, no me he arrepentido para nada, porque dije, era necesario, lo necesitaba. Y ahí recién pude disfrutar de aquellas cosas que eran prioritarias en mi vida. Me sentía mucho más descansada, tenía más tiempo para hacer las cosas mejor en las áreas que eran prioridades y lo disfrutaba, ya no era un estrés. Y así fue año tras año, porque después mi hija entró a la guardería y era otra etapa, era otro acomodo, otro ritmo, y yo sé que las mamás me entienden. Y así como papás, yo creo, tanto las mamás como los papás, mientras seamos padres, mientras nuestros hijos vayan creciendo, tenemos que ir adecuándonos a sus etapas de qué etapa es ahora. Mi niño ya, mi hijo ya es adolescente, es una nueva etapa para mi vida y ahora tengo quizás más tiempo en esa etapa que antes, porque ya mi hijo no es tan dependiente mía, entonces puedo hacer más cosas y tenemos que aprender a adecuarnos y aceptar nuestras etapas. Muchas veces también nos quedamos con las etapas anteriores. Hemos vivido una etapa tan hermosa y nuestros recuerdos quedan en eso y no queremos salir de eso y no aceptamos nuestra nueva etapa y vivimos con el pasado. Y eso no va a permitir que disfrutes tu nueva etapa. O, o anhelamos una etapa futura y nuestra mirada está puesta en la etapa futura que todavía no ha llegado y ansiosos por llegar a esa etapa, pero por esa ansiedad que tienes, no disfrutas la etapa que estás viviendo ahora. Entonces, enfócate en tu etapa, en lo que vives ahora. Por eso las preguntas del principio, ¿en qué etapa estás? ¿Qué te rodea? ¿Qué estás viviendo? Todo eso, enfócate, solo piensa por un momento en qué etapa estás y acomódate en tu etapa y disfruta tu etapa. Eclesiastes 7:10 dice, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esta preguntarás con sabiduría. En otra versión dice, no hay sabiduría al hacer esta pregunta, que las etapas, los tiempos pasados fueron mejores que esto. No hay sabiduría. Entonces, si algún momento tu mente está en eso de no querer cambiar de etapa, de no aceptar tu etapa, de querer seguir viviendo la anterior etapa, no hay sabiduría en eso. Enfócate en tu etapa, porque si tú te enfocas en tu etapa vas a ver que vas a encontrar sabor en esa etapa, vas a poder disfrutarla. Eclesiastes 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo, todo. Si nosotros aprendemos a vivir nuestros tiempos, vamos a encontrar la hermosura que hay, pero a veces no vivimos
nuestro tiempo, no sabemos vivirlo, no sabemos disfrutarlo. Por eso yo te animo a que veas tu etapa, veas y consideres todos estos puntos que hemos visto y veas qué está robando, qué es lo que no te está permitiendo disfrutar la etapa en la que te encuentras. Por ejemplo, en este tiempo hay muchas veces también que nos enfocamos en los sucesos que estamos atravesando, como la pandemia ahora, y ponemos nuestra mirada en eso y solamente en eso, y a causa de eso no podemos adecuarnos y eso nos roba la plenitud, la felicidad. Y andamos angustiados, afligidos, amargados, preocupados y todo eso. eh, Acomódate, lastimosamente la pandemia está, o sea, el momento que se vaya la pandemia a veces decimos voy a ser feliz, no, no esperes a eso, sino ni modo, la pandemia estás frente a la pandemia o quizás estás atravesando una enfermedad. A veces pensamos y decimos el momento cuando sea sana voy a ser feliz. No, no esperes eso. Acepta la realidad que estás viviendo ahora, porque si no la aceptas hasta que esperes que llegue tu confort, tu momento adecuado, que todo esté alineado, que todo esté como quieras y ahí recién vas a ser feliz, no va a llegar. Déjame decirte, no va a llegar. Tú tienes que acomodarte a la situación, al momento que estás viviendo. En este momento estamos enfrentando una pandemia. No permites que la pandemia te estropee toda la vida. Está ahí la pandemia, pero también tienes bendiciones a tu alrededor. Disfruta las bendiciones de tu alrededor. Obviamente, sé precavida, sé cuidadosa con la pandemia, pero disfruta lo que tienes alrededor. Disfruta, tienes una enfermedad, acéptala, pero no permitas que esa enfermedad te quite la visión de todo lo demás hermoso que te rodea. Eh, no permitas que un problema o una situación te hunda en un vaso, sino aprende a ver también todo lo hermoso que hay a tu alrededor. Y la palabra también nos dice que estemos siempre gozosos. Esa también es la voluntad del Señor, es un consejo de Dios. Y para aprender a estar gozosos es que nosotros tenemos que aprender a adecuarnos a la etapa que estamos viviendo. Tenemos que adecuarnos y aprender a poner nuestros ojos en lo maravilloso, en las bendiciones, tener una mente más positiva, a entender que todo va a pasar. Los problemas, las situaciones difíciles van a pasar, va a venir otro tiempo, pero también el momento de bendición que estás viviendo ahorita va a pasar. Tus hijos, la edad de tus hijos va a pasar. Eh, la edad que tienes va a pasar, el trabajo que tienes de seguro va a pasar y todo va a pasar. Por eso disfruta cada momento. Disfruta, aprendamos a disfrutar cada momento. Como conclusión, yo te animo a que pienses por un momento en qué etapa estás. Vamos a orar, vamos a orar y vamos a ponernos a meditar en qué etapa me encuentro yo. Y medita en eso, qué está haciendo que tú no puedas disfrutar ni sacar el jugo a esta etapa que estás viviendo. La voluntad de Dios es que la disfrutes, es que goces, a pesar de que la palabra nos dice que en este tiempo sufriremos aflicción y que y todo eso, también el Señor nos bendice. También el Señor está con nosotros. Él quiere derramar gozo y paz en tu corazón y tiene bendiciones que te ha dado y te va a seguir dando. Entonces, aprende a disfrutar tu etapa. Vamos a orar y yo te animo que en este tiempo de oración medites en eso y decidas sacar el jugo cada día. Todos los días saque el jugo a tu día. Disfruta las bendiciones que tienes. Disfruta las personas que hay a tu alrededor. Disfruta todo aquello que te rodea. Disfrútalo. Y no pongas tu mirada solamente en la dificultad, en el problema, sino aprende a poner tu mirada en las bendiciones. Amén. Vamos a orar. Padre amado, mi Dios. Señor amado,
Papito, primero pedirte perdón, papito, porque muchas veces, Señor, permitimos, Padre, que estos tiempos que vivimos, Señor, pasen sin que lo disfrutemos, Padre. El regalo de la vida es un regalo preciado, Señor. Cada momento, cada etapa que vivimos, Señor, es un regalo tuyo, Padre. El hecho de respirar ya es un regalo, Señor. Y cada día, Señor, vemos bendiciones tuyas, Señor. Cada día, Señor, hay bendiciones tuyas y quizás no las vemos por las muchas cosas que hay en nuestra mente. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder ser apercibidos de todas aquellas cosas, Señor, que tú tienes para nosotros, de toda aquella bendición que nos rodea, Señor, de lo hermosa que es nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestro esposo, Señor, que quizás a causa de todo esto, de no permitir disfrutar estas etapas, hemos descuidado el matrimonio, Señor. Ahora permíteme, Señor, ayúdame, Señor, a disfrutarlo, a restaurar mi matrimonio, Señor, y a disfrutar, Señor, mi matrimonio, a disfrutar a mis hijos, a disfrutar en el trabajo que estoy, a pesar de que no sean las condiciones adecuadas ni lo que yo quiero, Señor. Ayúdame a disfrutarlo, Señor, a ver lo bueno siempre en cada persona, en cada vida que me rodea, Señor, a disfrutar cada momento, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser agradecidos por todo lo que tenemos, por todo lo que nos das, papito. Queremos encontrar ese gozo, Señor, y estar siempre gozosos, Señor, a pesar de la situación, a pesar de las dificultades, estar gozosos, Señor. Esa es tu voluntad, Señor, y sabemos que tú quieres dárnoslas, Padre. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor, a encontrar ese gozo, Señor, ese gozo en todo momento, Padre, a que podamos, Señor, a disfrutar cada momento, Señor, disfrutarlo, entendiendo, Señor, que todo tiene su tiempo, Señor, y que cada tiempo va a pasar, Señor. Todo va a pasar, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, mi Dios, y te pido, mi Dios, que los ayudes. Nos ayudes a todos, Señor, a aplicar, Señor, esta palabra, Señor, que aprendamos a disfrutar, Señor, cada momento, Señor, a disfrutar de las bendiciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. 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 Gracias, Carlita, por el mensaje. Eh, Primero agradecerte a ti por todo lo que nos has compartido y es impresionante cómo el Señor tiene la palabra precisa, ¿no? Te cuento, Carlita, que hemos estado hablando de ese tema. No te hemos dado un tema, eso quiero aclarar a todos. No le hemos dicho, le hemos pedido que ella más bien sea guiada por el Espíritu y bueno, la semana pasada todo lo que has hablado ha sido complementario a un mensaje que Paulita dio que se llamaba el presente, justamente por ver las bendiciones que tenemos hoy, ¿no? Se llamaba el presente. Y el mensaje que diste complementa, pero increíblemente, ese es Dios. Eh, y estoy seguro que muchos tal vez han dicho, han debido planificar esto, pero sí, estaba planificado por Dios, No por nosotros. no por nosotros, pero sí por el Amén. Señor. Y eso es algo que me maravilla, ¿no? Dios está presente, Él está aquí y Él está hablándonos a nosotros algo que realmente necesitamos. Y por eso, Carlita, te agradezco un montón por el mensaje. Es sumamente importante lo que nos mencionaba la pastora, para que nos que esto que nos hablaba no nos robe el disfrutar cada etapa, ¿no? Mencionaba la falta de perdón,
la condenación, tener la mirada puesta en las dificultades de la vida, esperar tener lo que aún no tienes, los afanes de la vida, no aceptar la etapa, ¿no? Y de verdad ha sido el Espíritu hablándonos a través tuyo, Carlita, y gracias, de verdad. Amén, Sí, sí, pastor. amén, amén. Ha sido una confirmación, creo, de parte del Señor, que realmente ha complementado, como decía Mirquito, todo lo que se está hablando el anterior miércoles. Y ese es Dios el que va moviendo nuestros corazones, ¿no? Y sellando esa palabra en Amén. nosotros. Así que Así un es. millón de gracias, Amén. que sí ha sido muy utilizada por el Señor. Así es. Amén. Queridos amigos, ¿alguien quiere compartir algo?